Presentamos La Ciudad es Nuestra. Bienvenido a tu programa La Ciudad es Nuestra. Contento el día de hoy, emocionado como siempre, con ese entusiasmo de que todo puede ser siempre mejor. Bienvenidos a todos nuestros oyentes de Radio Comas, Radio Canto Grande, y a todos nuestros amigos que se conectan, interactúan por las diversas plataformas que tiene Radio Comas, Radio Canto Grande. Ahora bien, oye, vamos a pasar al primer invitado de la noche con la secuencia que tenemos a continuación. Con ustedes, la entrevista. En Radio Comas y Radio Canto Grande, la entrevista de la noche. La Ciudad es Nuestra. La ley 28761, promulgada el 20 de octubre del 2006, establece el 4 de junio como el Día de la Cultura Afroperuana en el Perú, en honor al nacimiento de Nicomé de Santa Cruz, él, una figura emblemática de la cultura afroperuana. El objetivo principal de esta ley es promover el reconocimiento, valoración y difusión de la cultura afroperuana, así como destacar la contribución de la población afrodescendiente a la historia y desarrollo del país. Se busca también combatir la discriminación racial y fomentar la equidad de género dentro de esta comunidad. Muy bien, en esta fecha se llevan a cabo diversas actividades culturales como conciertos, exposiciones, charlas y muestras de danza y música afroperuana con el propósito de celebrar y difundir la rica herencia cultural de afroperuanos. Hoy vamos a hablar precisamente de todo aquello consecuencia de lo que es promover exactamente la visibilidad de una cultura riquísima que ha contribuido mucho en varios aspectos en nuestro país. La cultura afroperuana tiene una asociación y la asociación un representante. Con nosotros está Sergio Jiménez, a quien le doy la más cordial bienvenida, presidente de la Asociación Afroperuana. Muchísimas gracias. Sergio, bienvenido. Gracias, Daniel. Muy bien. Daniel, yo siempre muy contento y muy feliz de poder llegar acá a los estudios de Radio Comas y a través de Radio Comas, a través de Radio Canto Grande, llegar a todo el territorio nacional, porque sé que los escuchan apoteósicamente en todo el Perú, a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas que ustedes manejan. Y gracias por abrir las puertas a la cultura. En realidad considero que es nuestro deber. Claro. Gracias. Pero hay que resaltar que en este caso Sergio es un líder social. Y eso hay que resaltar porque tú vienes y nos buscas hacer reflexionar sobre la cultura, la identidad que tenemos que tener como personas. Entonces, como un líder social, un líder vecinal, eres el indicado para poder pronunciarte sobre el tema. Así es, Danielito, yo te Sobre agradezco. todo en esta época donde se habla día 23 de enero, disculpa, 23 de junio, día del indio, Día del del campesino, indio. día del idioma. 29 de mayo no es, entonces Sí, total ya no correcto. sabemos qué día o qué se festeja, no tenemos identidad. Y creo que es uno de los grandes problemas. Y tú como un buen líder vecinal, social, puedes hacernos reflexionar sobre el tema. Muy bien, sí es correcto. Pero tenemos que también partir de un principio que es invisible, lo sabemos, lo tenemos en consideración, pero no lo miramos en la profundidad del significado, y todos los historiadores y los especialistas lo han tratado en diversas materias. Y uno de los más grandes, al cual yo admiro muchísimo, que ha tocado la presencia de la parte de la historia, es el genial José Antonio del Busto. Y él habla de que no existiera identidad sin reconocer y sin aceptar, porque no se trata de quitarle, aplaudirle ni pifiarlo, sino colocarlo en su exacto lugar, a Francisco Pizarro.
Es decir, no puede haber Día de la Cultura Afroperuana Sin Francisco Pizarro. no puede haber Día del Mesticismo Sin Francisco Pizarro. sin Francisco Pizarro. No podemos quitarle eso a la historia, eso es una realidad. Y José Antonio del Busto habla incluso más allá y cuando platica, por ejemplo, de Túpac Amaru, por ejemplo. Él ha sido investigador de José Gabriel y plantea, y él habla y dice, José Gabriel no solamente quiso libertar a los indios. Y finalmente, eso es para muchos autores una falacia, porque finalmente lo que buscaba era rebelarse él ante el cobro arbitrario que hacían estos españoles, justamente estos comerciantes como Túpac Amaru. Es probable que haya que sea ese un argumento, pero lo que sí no se le puede negar a José Gabriel, que lo que hizo José Gabriel es buscar una especie de visión libertaria, pero recuerda que Micaela Bastidas, la Zamba, Claro. él miraba a sus hijos mestizos, miraba a su suegra afrodescendiente, miraba a sus abuelos de sus nietos, de sus hijos, africanos. Entonces, hablando en esas épocas. En esas épocas, claro. Cuando tú dices miraba, dices los preparaba, los enseñaba, los educaba. Miraba en el sentido que sabía la procedencia de su sangre. De su sangre. Su sangre estaba yendo en una cauce mestiza, afroandina. Una mezcla. Afroandina. Él ya sabía, estaba designado, sus hijos eran afroandinos. Y él no solamente iba a pelear por la libertad de él, ni de los indígenas, sino de la libertad de lo que se estaba generando. ¿Te refieres a Túpac Amaru? A Túpac Amaru y a nivel de todo el virreinato. Porque la afroandinidad se estaba tejiendo, se estaba construyendo, y Túpac Amaru la estaba mirando. Ahora, miraba ese destino del país, de la población. Para que nuestros jóvenes entiendan, estamos versión 2024, para que usted pueda hacer una comparación. Ahora se habla de la generación de estos jóvenes de 15 a 30 años, promedio 29, 30, los ninis. Ni trabajan ni estudian. Ni trabajan ni estudian. Pues eso no es culpa de los negros. Eso no es culpa de los negros. No. Perdón, pero yo así me resisto. Color puerta. Como yo me resisto a decirme, yo tengo un amigo que decía. La culpa lo tiene Francisco Pizarro. Escúchame, un amigo decía, no soy negro, soy marrón. Bueno, se decía mucho esto de que el que no tiene de Inga tiene de Mandinga. Pero eso es falso. Todos tenemos de Inga y de Mandinga, porque la mezcla es tan fuerte y tan profunda e históricamente enlazada. Mira, tú sabes que los moros estuvieron 500 años en España. Pizarro viene vasco, Pizarro viene negro. Don José de San Martín, aceitunado, lo dice Ricardo Palma, lo dicen todos, Basadre, él era aceitunado. ¿Qué es aceitunado? Mi color. Él era moreno, pero ondulado. Sí, claro. Por supuesto. Sí, el 80% de la tropa argentina era negra. Eran esclavos que se buscaban su independencia y la sublevación en Latinoamérica, arengados. Exacto. Esa es la palabra, arengados por ese líder. Exacto. Nosotros de libertad y de trascendencia. Sí. Pero tú, como un social, ¿qué cosa podemos hacer para que la gente tenga identidad en nuestra época, ya que no quiere leer, no quiere trabajar? ¿Qué futuro tenemos? Sí. ¿Hay esperanza? Yo creo que ¿Tú sí. crees que vamos a morir sin ver la luz? Sin ver la luz. Vamos a morir. Primero, yo debo primero felicitar. Miguel, Daniel, hacen un excelente trabajo. La radio, este medio de comunicación tan importante en una zona tan histórica como Comas, Lima Norte, dominios del cacique de Taurichuco, uno de los valles más importantes del imperio, bañado por toda la tecnología de la industria y de la ciencia y de la ingeniería indígena. Justamente estábamos hablando con unos amigos historiadores y justo estaba yo leyendo en algún momento también lo que decía el afamado Marco Aurelio de Negri, y hablaban sobre la presencia de Pizarro y la conquista y todo lo que se desarrolló, ¿no? Y Marco Aurelio de Negri decía, si no hubiese sido por el Capañán, Pizarro no hubiese llegado ni a la esquina. Así es. Fue el Capañán que
le acortó el camino y le hizo Así es, viable. con 162 personas, o sea, Así se hubiese muerto pues en O 2 sea, días, se hubiese muerto. Sin duda. Hablando de resumen, traicionó. No, sino es que tenemos que integrar cosas que son que están puestas en una realidad. Sí pueden haber existido excesos, de hecho que han habido muchos escenarios dramáticos y crueles, pero es parte de lo que es parte de nuestra historia. Nosotros tenemos que empezar a vivir. Mira México. Compara con nuestra actualidad. Mira México, mira ¿Cuánto México. ha cambiado nuestra actualidad? Mira el Mira, Ministerio Público, sí. el Congreso. Sí, yo creo que el Poder Ejecutivo está lleno de... Yo creo que aquí de desamor, por no decir otra palabra. Sí, yo pienso que acá lo que nos tenemos que hacer es arraigarnos. Acá falta un plan de lector profundo, porque a nosotros, a ti te enseñó el Capañán, en el colegio. Yo lo aprendí fuera del colegio. ¿Entiendes? O sea, necesitamos Y arraigarnos. ojo que el Capañac está en nuestras narices. Pasa por acá por Comas. Claro. Pasa por en aquí. nuestras narices Sí. el Capañac. Sí. O sea, Increíble. pasa 8 países de Sudamérica. Así es. ¿Me entiendes? O sea, es una obra de ingeniería vial altamente técnica y profesional, que yo creo que debe de ser hasta resucitada, ¿no? Para el tema de la viabilidad, en el sentido de observarla, estudiarla. Y acercar las ciudades. De acercar las ciudades, digamos, bajo esos conceptos, ¿no? ¿Verdad? Porque tú has sido burgomaestre, tú conoces el tema legal, y yo creo que esa es la mirada que debe tener, mirando las realidades nacionales. Pero como decía nuestro amigo Daniel, sí, el Perú tiene mucho para poder aprender de él, para poder brindarlo hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque necesitamos primero, como decía Basadre y como decía José María Arguedas, decía, el peruanismo. No hay izquierdismo, ni socialismo, ni derechismo, sino el peruanismo. Basadre decía, hay hermanos mucho por hacer, Mucho por hacer. ¿no? O fue Vallejo el que dijo Vallejo. eso. Vallejo, fue, Pero ¿Qué claro. es lo que dijo Basadre? Basadre apuntaba a un fortalecimiento. ¿no? de la fortalecimiento, pero identidad. también él decía... El conocimiento de nuestro potencial Pero- a partir del pero- conocimiento de la historia, ¿no? Pero también él veía que la historia estaba mal escrita y había episodios muy tristes. Y el de la mejor historia. historiador republicano Basadre. Y a Basadre le Claro. preguntaban y le decían, ¿por qué has escrito eso si eso no ha sido así? Es que la historia del Perú era tan miserable, había tanta traición, que había que crear líderes, había que crear paladines que no teníamos. No teníamos. Oye, teníamos. pero mire, estás hablando de Basadre, hace más Basadre. de 50 años y seguimos con el mismo problema. No tenemos paladines, Sí, pero- no tenemos líderes. Pero mira, yo Porque recomiendo... este gobierno, Sí. por Bueno, ejemplo, se caracteriza, ¿no? Porque no hay un líder que salga y le hable en voz alta. Ya, técnicamente. pero, ¿qué es lo que pasa? Por eso que se eligen muchas veces caudillos, pues. O sea, Es nuestra historia. lo cual refleja de que hay una esperanza de que podemos, o sea, claro, quizás en las figuras de los caudillos como Pedro Castillo, ¿no? El mismo Toledo. O sea, la esperanza de que consigamos a alguien, pues, un mesías, ¿no? Somos un país que cree mucho en el mesianismo. Pero yo creo que Sí. en cada comunidad sí hay líderes. yo creo, Miguelito, Es- que y aquí podemos construir. Yo creo que la política se ha querido manejar desde Lima como una falacia. Es Lima una es una falacia Lo que de decía nuestro país. Valdelomar. Así es. Valdelomar, para Valdelomar, Girón de la Unión era Lima. Sí, no, o sea, y Lima del café con cerdo. ¿No? Pero ¿sabes qué? Los pueblos, las comunidades han despertado hoy más que nunca, porque hoy En eso más que estamos de nunca acuerdo. están viendo su propia realidad y están aceptándose. Las comunidades hoy se están aceptando algo que no pasaba. Y están pasando por aceptarse y por conocerse y por integrarse unas a otras. Pero yo te hago esa pregunta. Cuando hablas de comunidades y me preocupa y me parece también una falacia, pero hazme entender. Sí. Pero si estamos hablando de los ninis, ¿cómo que ahora se organizan mejor que antes? Lo que pasa es que estás No. hablando de los ninis en Lima, pues. Claro. Pero Lima en es, el una, interior. Lima es una mentira. Ya está. Mira, mientras tú te preocupas por levantarte temprano, por venir rápido, puntual, agarrar el metropolitano, agarrar tu vehículo, muy bonito que está en la puerta, y venir aquí, ¿ya? Ese carro y trabajar para polarizado, cobrar, ese pasar Miguel, por, ¿ah? pasar No, por no. caja, por acá, cobrar tu sueldo y todo eso, pagar tu Netflix y todo eso, en las Y el regiones. otro polarizado es de él. En las regiones cosechan y se tiran 3 meses, 4 meses tranquilamente.
O sea, hay otro mundo que en Lima nos resiste, y nos han mentido, nos han inflado, y estos programas son culturales, son instructivos, pero la televisión está plagada de cosas que no forman, que no nos integran. Tu mensaje de reflexión formativo para los que nos escuchan, ¿cuál sería, hermano? Primero que debemos de hacer un trabajo de investigación seria, un trabajo de profundidad, y necesitamos seguir teniendo este nivel de programas en los medios de comunicación, porque esta es la única ventana real y seria para llegar al vecino puerta a puerta y decirle a su corazón y decirle nuestra procedencia, nuestra identidad y nuestro arraigo viene de este suelo peruano, de esta patria. Y nosotros tenemos que mirarnos como iguales. Yo puedo ser más oscuro que tú más blanco, igual Miguel, ¿no? Pero nosotros somos peruanos. Primero miremos el DNI y empecemos a acortar distancias a través del DNI. ¿Tiene que ver algo la autoestima con lo que dices? Pero por supuesto, ¿cómo vas a autoestimarte si no te arraigas? Es decir, si no conoces tus trascendidos, ¿no? ¿De dónde provienes? Tus procedencias. Mirar a la familia, mirar a la abuela, mirar al tío, mirar tu árbol genealógico, mirar tu ADN. Para eso necesitamos hacer una investigación profunda. Yo te hago una pregunta, que es muy bueno lo que tú dices. Mirar tus líderes, tus adalís, tu historia familiar. Correcto. Pero si el líder, el papá, la mamá es un mal referente, son malos padres ausentes. Es muy probable que haya, lamentablemente, esos malos ejemplos. Es muy probable. Hay forma de tener dignidad. Pero no podemos caer, no podemos caer. ¿Cómo lograr tenerlo? ¿Cómo superar? Yo creo que estos espacios para poder llegar al joven y atraparlo de buena manera, en el buen sentido de la palabra, para conducirlo y jalarlo y reencauzarlo de los malos andares o de las malas situaciones que viva en casa, y poderlo rescatar a grupos especiales, grupos donde podamos formar, porque tenemos que llegar, no podemos simplemente quedarnos con que este hecho es real, el papá le pega a la mamá trabaja todo el día, no ve a los hijos y no hay nadie en casa y los hijos tienen estos problemas de las redes sociales. No podemos quedarnos solamente con eso. No, porque además tampoco son la mayoría. No, claro que no. Son hechos reales, pero... Hechos reales existen, hay que visibilizarlos, sí, y tratar de que amenguarlos y meterle mucha fuerza, mucho encoraje, y como les digo... Pero hay que encontrar por eso las herramientas, los elementos. Esta es una herramienta. Los medios de comunicación. Esta es una gran herramienta. Una herramienta también muy valiosa de lo que ustedes hacen. Sí. Generar estímulos para la identidad. O sea, yo creo que la Asociación Afroperuana es un estímulo para la identidad. O sea, oye, a ver, hace unos años atrás el bullying racial era muy fuerte, menos que antes. Discúlpame, o sea, yo te voy a decir hasta ahora, pero el bullying antes era demasiado fuerte. O sea, la negación, por ejemplo, de chicos que venían de la sierra en su colegio, que sea por más barrios. O sea, yo recuerdo una pelea de dos niños hace 15 años atrás, que decía, él me ha ofendido. ¿Por qué te ha ofendido? Porque me ha dicho serrano, ¿no? ¿Y qué te ha ofendido? ¿Que te haya dicho DM o que te haya acercado? ¿Cómo me va a decir serrano? Es correcto. Entonces, era tan fuerte. El dolor era tan intenso que la negación, eso era negación. Claro. O lo otro, ¿no? El término serrano. Claro, el término o lo otro. Había antes bullying hacia la piel morena. Sí. Había un bullying mucho más fuerte. Ahora, yo creo que existe, pero no está tan marcado. Yo pienso que el dolor, el golpe y el dolor del golpe ha hecho que los partícipes de la condición racial, que no se debe usar ya esa palabra, los ha unido en comunidad, y han empezado a sentir entonces que esa realidad es una verdad que hay que superar. Yo te voy a contar, les voy a contar, y a tu público les voy a contar. Yo cuando estuve en la mesa afroperuana del Congreso de la República y hacíamos participaciones y mesas abiertas para poder ver las acciones que íbamos a tocar, y yo les hablaba de la afroandinidad, porque eso es una realidad. Nosotros, nuestra columna vertebral es indígena, es andina, y es absorbida por la cultura afro que llega después con la presencia hispana. Y ellos me decían, tú no hables, tú no eres negro, no tienes por qué hablar. Tú no sabes nada, tú no eres negro.
Me lo decían, así en mi cara. Y entonces, en la mesa afroperuana del Congreso de la República del Perú. ¿Estás hablando hace cuántos años? Aproximadamente hace 20 y pico años. Ya evolucionó. Yo creo, no lo sé, pero... Hoy es más natural escuchar el término afrodescendientes, es mucho más nuevo escuchar afroandino descendientes. Afroandino, ¿no? porque ni siquiera Afroandino. el término afrodescendientes es correcto. Ya. Porque el afrodescendiente es que desciende directamente. Claro. Y que se ha mantenido y mantiene religión, mantiene cultura y mantiene todo un ciclo. Eso es qué importante aclarar. Mira, me lo has puesto clarísimo Ajá, ahora. entonces eso no existe, pues. Mira, en Estados Unidos hace 35 años, descendientes afroamericanos se fueron al África a hacer una visita y un intercambio cultural. Y en el África no los reconocieron y no los aceptaron como descendientes. ¿Me entiendes? Entonces, el festejo, tú te vas al África, eso no existe. El cajón no existe en el África. ¿Me entiendes? Es como el arroz chaufa, te vas a China a ver y encuentras un arroz chaufa, ¿no? Entonces, eso es nacido aquí. Claro. Eso es producto de la fusión y del mestizaje hecho aquí en el Perú, es nuestro, de nadie más. Una fusión. Así es. ¿No es cierto? Es una unidad de vivencias y de culturas y de experiencias y de núcleos que transmiten y que por nuevas culturas que se van por formando. necesidad de subsistencia, uno por necesidad de subsistencia y otro por la mano externa, la mano inquisidora que impone e impulsa y que hace que se transforme. La mitad de la devoción católica, y lo voy a decir siendo católico, apostólico y romano, mi Santa Madre la Virgen del Carmen me va a castigar, la mitad o más es idolatría y es imposición y cambio de deidades afro, pero nacidas en Centroamérica. Ojo, Yemayá, Oshun, son Ebatá, son Cuando hablas dioses de deidades, centroamericanas. Deidades hablas de dioses, ¿no es cierto? Santería. 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 La santería centroamericana no es la santería africana. No es. No la es. Ochun, Yemayá, Babalú, Aché, esos son centroamericanos, no son africanos. Y la santería de santos, ahora sí, peruana, es la misma, sino que ha tenido que voltear. La Iglesia Católica la ha fusionado. La Pachamama, el Señor de los Milagros, Fray Martín de Porres, ¿qué cosa crees que El es? Cristo Moreno. Exacto. Cristo Moreno Es también. la santería. Vamos a transformada. volver en la última parte de la entrevista después de estos pequeñísimos comerciales a los cuales los invitamos a que nos esperen un poquito. Continuamos con La Ciudad es Nuestra En Radio Comas. y Radio Canto Grande. Como cada martes y jueves de 8 a 10 de la noche. El día de hoy con Sergio Jiménez, él es presidente de la Asociación Afroandino. Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú. Bien aclarado y siempre serás bienvenido. Muchas gracias, muchas Hemos gracias. estado hablando, Del orgullo que uno debe tener, ¿no? pero más allá del orgullo, creo, de las Identidad. condiciones que se están dando con relación a que ha cambiado de cierta forma ese racismo, Correcto. ¿no? Pero Ha mutado. ha mutado. Ha mutado. Se está haciendo un poco de esa... Ahora hay un relación. racismo social, más que cultural y de biotipo, es social. Porque ahora tú puedes estar en el estrato C, puedes estar quizás hasta en el estrato B, y yo justo con unos amigos hablaba y les decía, me hablaban incluso de política, como acá Daniel aplica, ¿no? En la entrevista, y yo les decía, existen solamente en el Perú dos tipos de ideologías. Los partidos políticos han desaparecido ideológicamente, pero existen solamente dos grupos sociales en nuestro país, y muy fuertes: los oprimidos y los opresores. No hay más. Y los opresores es un grupo pequeño con mucha fuerza, y los oprimidos podemos ser del C, del D, del B, y ahí hasta del A,
Porque para ser opresores, tú puedes ser opresor del Poder Judicial, de la SUNAT, puedes ser opresor de... ¿Me entiendes? Pero estamos prisioneros, estamos bajo una dictadura y bajo una presión, una opresión, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, esas circunstancias nos están uniendo también. Pero recordando y comparando el pasado, no ha cambiado mucho. Porque cuando hablabas de Tupac Amaru 1, 2, claro, se hablaba de la opresión. Exacto. Y era una muestra de independencia o rebeldía a la opresión, la resistencia, la raza, ¿no? Claro. Pero seguimos en lo mismo. Pero habían castas más, digamos, más acomodadas, Más acomodadas, ¿no? Y eran más flexibles. Y la corona española, a pesar de lo que pasó con ellos, otorgó beneficios, ¿no? Había, los incas eran los nobles españoles en España, ¿no? Y los títulos nobiliarios se han extendido hasta los hijos, hasta los nietos. Y eran títulos nobles ejercidos por hijos no solamente de curacas y caciques, ¿eh? Sino también de mestizos en España. Y tenían todo el beneficio de poder estudiar con todos los hijos de los nobles. Y no había ningún problema, ¿no? Por ejemplo, la hija de Inés Huaylas, ¿no? Inés Huaylas tuvo su hija y a pesar de ser mestiza, Inés Huaylas, Tupac Yupanqui, fue reconocida como noble española. Y se le desconoció su lado indígena. ¿Quién es Inés Huaylas? Es la esposa, la madre de la hija de Francisco Pizarro, la madre de Francisca Pizarro. Ella llegó a España, ocupó los títulos nobiliarios de su padre, heredó todo y nunca se le discriminó por ser indígena. Es más, ella nunca se le dijo, nunca se le hizo el procedimiento de mestiza, sino toda su vida murió hasta como noble y tuvo los privilegios de toda del apellido y del liderazgo. Ojo que Francisco Pizarro venía de una casta muy importante, lo dice y lo detalla José Antonio del Busto, y siempre cito porque es un escritor muy apasionado de la historia del Perú y es un hombre que realmente cuando relata la historia, si ustedes lo leyeran, y sé que ustedes lo hacen, mis queridos amigos, pero compartirle a nuestro público, a vuestro público que siempre nos escucha, que no hay mejor lección que ver el libro, leerlo y poder entender y dejarse llevar por nuestra corriente. Por la imaginación. Tenemos que entrar en la parte final. Sí, vamos a hablar claro, de los cimarrones. Así es. ¿Cómo tu organización, tu asociación, cómo se financia? Bueno, aquí Delia Reyes. ¿Cómo hay que financiarse? Dios ¿Cómo mío. el Estado te financia? No, señor. Bueno, por el Patronato Afroandino para la Cultura y Desarrollo del Perú es una institución sin fines de lucro que trabaja por la preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial y por la reconstrucción del peruanismo, y lo hace con la mano al hígado. Cada uno de los miembros, ilustres personajes, tenemos paleógrafos, tenemos historiadores, tenemos catedráticos, tenemos una amplia línea de profesionales y todos contribuimos y aportan de manera desinteresada para la cultura y no recibimos ningún apoyo del Estado. Nuestra vicepresidenta Delia Reyes, comunicadora y que está conmigo aquí. Saludos, bienvenida siempre. Ella puede dar fe y es una de las principales personajes y columnas. Más que soporte, yo creo que es el complemento exacto y es afroandina. Así que creo Cuéntanos de cimarrones porque ya nos tenemos que seguir. bueno, para para decirte, Miguelito, que gracias a ustedes por el programa, porque aquí se lanzó el inicio de la grabación de la película Cimarrones. Ya está lista la película, casi al 99.9%, y se va a estrenar el cortometraje Cimarrones en la Biblioteca Nacional del Perú. Tomen nota porque están todos cordialmente invitados. En la Biblioteca Nacional del Perú, en la sala Mario Vargas Llosa, este jueves 4 de julio, el día de aniversario de Estados Unidos, pero bueno, Cimarrones, a las 7 de la noche. Y este trabajo maravilloso, como tú ya lo sabes, es de un ilustre vecino de este maravilloso distrito de Comas, como es Hamilton Segura Farfán, y Delia Reyes, que es la productora de exteriores, también vicepresidenta del patronato, que han hecho posible la presentación oficial de Cimarrones. Y invito a tu público maravilloso, a ti, Miguelito, a ti, Daniel, para que estén con nosotros en ese evento. Van a estar autoridades, van a ir representantes de las Fuerzas Armadas y autoridades. Hay que anotar, por favor. Los invitamos ahí en la ¿A qué hora? Biblioteca Nacional a las 7 de la noche. El auditorio. ¿Qué día cae? El auditorio Mario Vargas Llosa.
vamos a estar en programa. Sin día- embargo, vamos a ver quién puede ir acá de producción. Muy bien. Para que nos cuente y de repente hacemos un enlace en vivo. Por supuesto, y saludar a Hamilton por el gran esfuerzo que viene desempeñando, por esa entrega que le da a la historia, a la cultura. Ustedes saben que él hace las películas y él las regala. O sea, él no está pensando en taquilla, llevarla al cine, vender. No, él las regala. ¿Para qué? Para acrecentar eso que tanto ustedes quieren. Así como ustedes trabajan aquí en los micrófonos, él lo hace a través de la pantalla gigante, Miguel, y Radio Comas y Radio Canto Grande, siempre muy agradecidos con ustedes. Es tremendo por esto. esfuerzo, ¿ah? Gracias. De todas maneras. Entonces, Cimarrones, el 4 de julio a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional del Perú, Mario Vargas Llosa, al Salón Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ahí en Javier Prado, ¿no? Claro. En San Borja. Ingreso totalmente. No se va a pagar ni un sol. Nada. La canchita se... Bueno, ya llevarán aunque sea eso. Pues. Ahora, Sergio, ¿cómo te ubican tus redes, Bueno, tu teléfono, los que quieran aportar Pueden llamarnos. económicamente? Caramba, sería una en el arte, bendición, ¿no es una cierto? bendición. Que Sí. tú impulsas. Yo quisiera que pudieran contactarse a mi productora general y a la directora, a la vicepresidenta y a la directora del canal cultural, que es Delia Reyes, al 985-998-407. Para que puedan recibir cualquier información. Y estamos en el Facebook como Canal Cultural del Perú, que es nuestro medio de comunicación oficial del patronato, en donde solamente lo que hacemos es transmitir cultura y educación para todos los peruanos. Bien, Sergio, nos toca despedirnos. Tenemos invitados que ya Claro que sí. están con nosotros esperando su turno, pero muy agradecidos de que hayas venido Gracias, como Miguel. siempre. Gracias. Los micrófonos del programa Yo La lo Ciudad sé. Nuestro son tuyos Yo lo para sé, yo lo sé. lo que necesites y sobre todo, creo yo, de Oh, todas maneras. Gracias, vale, Canifusión. Muchas gracias. ¿no? Y ya estamos entonces conectados. Sergio, Gracias, muchas gracias. Miguel. ¿Alguna palabra más? Agradecerte nuevamente, siempre agradecido, y felicitarlos por este espacio tan importante para todos los comeños y sobre todo para todos los peruanos. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Listo. Sergio Jiménez con nosotros estuvo en la secuencia de